Bienvenidos nuestro canal de YouTube y hoy estamos otra vez aquí, Denise y yo. Después de un tiempito, ¿no? Claro, bueno, hemos seguido publicando. Sí. Lo que pasa, claro, que nos hemos parado una semana por un trabajo que estábamos haciendo ahí. Con el cambio de año siempre hay mucho trabajo en la tienda y en todo el proyecto que tenemos. Sí. Entonces, bueno, ya estamos retomando esos videos y mejorando nuestra forma de expresarnos y de que los videos se vuelvan más útiles, sobre todo para nosotras, para tener más claridad sobre nosotras mismas. También qué bueno porque podemos tener un historial de cómo somos, de cómo vamos evolucionando, ¿no? Sí. Además es que no sé, yo tengo una percepción del tiempo que es rara, ¿no? Uh-huh. Porque a veces grabamos un video una semana y lo editamos 2 semanas después, o 2 semanas después veo una foto y digo, han pasado solo 2 semanas. Me parece que han pasado meses. Tengo una percepción muy diferente del tiempo. Sí. Claro, es que pasa que yo me he dado cuenta, también lo estudié una vez en un artículo así científico, que el tiempo parece más largo cuando se hacen más cosas. Entonces, más cosas hacemos, más parece que ha pasado tiempo. Pero si tus días son siempre iguales, Sí. pues se pasa muy rápido. Sí. Entonces, ya que aquí estamos haciendo muchas cosas, pues parece que es como más distendido todo. Exacto, sí. Como que ayer no fuera ayer, sino fuera hace una semana. Eso. Y me acuerdo que cuando estaba en mi casa, pues no, me acordaba lo que había hecho ayer exactamente. Es verdad, yo no me acuerdo aquí los días anteriores no me acuerdo cómo eran. Sí, no, hay un poco de detalles sí, que me puedo acordar. Eso también a mí me extraña, como interesante. Será que siempre hablamos del tiempo, entonces ahí algo se mueve. Y bueno, hoy lo que podemos profundizar, un poco lo que ya hemos hablado, es como la tendencia de cada ser humano es a ver solamente un lado de nosotros, digamos, el lado positivo. Como que cada ser humano tiene de todas maneras un cerebro que procesa la realidad de me gusta y no me gusta. O sea, que estamos más acostumbrados a ver lo que nos gusta de nosotros y del otro respecto a lo que no nos gusta. Entonces, vamos a hablar de cómo aquí se hemos dado cuenta de nuestro lado, digamos, negativo. Que como estudiamos es lo que al final se trae posibilidad de aprender. Por ejemplo, tú, desde tu perspectiva, ¿cómo podrías explicar ese tránsito? Vale, entonces, bueno, claro, en el pasado el lado negativo incluso ni veía los defectos que tenía, sino lo pocos, por ejemplo, que la persona alrededor te hacen notar. Pero no, uno no lo ve tampoco como tan defecto, dice, bueno, yo soy así, o sea, esa es mi personalidad, que te tengo que decir. Yo por lo menos no sabía que había una profundidad en todo eso. Y claro, llegando aquí me di cuenta de cómo soy realmente. Entonces mi forma, por ejemplo, de ser está bastante más conectada con la emoción. Siempre en el pasado y en el presente, lo que me ocurre es que directamente siento. Entonces cuando se me presenta, bueno, en general una situación chocante para mí, no tengo en mente un pensamiento, sino empiezo a sentir ya una emoción, un impacto emocional. Incluso me di cuenta que se me activa la emoción por cosas muy pequeñas, ¿sabes? No tienen que ser cosas grandes, sino pueden ser cosas muy pequeñas en el día a día. Y claro, después de una emoción, pues se me dispara como una interpretación que aumenta, digamos, esa emoción. Y claro, antes no me daba cuenta que tenía ese defecto, digamos, ¿no? Que hay unos circuitos como que pasan directamente al emocional. Pues no me daba cuenta que era así. Mi vida era normal, así se vive, ¿no? Claro, como que pensaba que todo el mundo era así. Sí, claro, sí. Claro, que es la normalidad, que así funciona la vida. Que así funciona la vida, sí, y todos. Entonces, claro, exactamente, pensaba que era normal. Y cuando llegué al proyecto y Hugo empezó a explicarme, y te tengo que decir que ahora realmente que lo estoy entendiendo más. Mira, yo llegué, por ejemplo, al proyecto que, aunque no lo
aunque digamos no podía decirlo tan conscientemente, pero tenía bastante arraigado ese lado, por ejemplo, místico. No sé, no es que tenía fe en Dios, pero sí pensaba que había algo, había un universo, estaba conectada a algo. Por lo tanto, mi trabajo durante bastante tiempo fue soltar toda esa parte. Y más, me di cuenta que las personas más emocionales están más conectadas al lado místico de la vida, ¿no? A una fantasía. Por lo tanto, durante los años pues, estuve trabajando más en soltar toda esa parte, en ver, soltar, enseñanza sobre eso. Entonces ahora realmente, hace muy poco que estoy empezando a tener una observación y a darme realmente cuenta de que tengo esa característica. Uh-huh. Claro que al final eso que dices tú, ese lado místico es lo que trae después como vivir en una especie de miedo, ¿no? Uh-huh. Como que siempre parece que hay algo malo, siempre hay, como lo enseña la religión, siempre hay un diablo, siempre hay algo que tendrían que purificar, hay un pecado. Entonces como que uno vive en ese estado en que hay que protegerse de algo, ¿no? Sí, incluso de las personas, ¿no? Esta persona tiene una energía negativa, no me junto, ¿ya? No, y rápido lejos de mí porque se me va a pegar. Por ejemplo, si antes tenía esa actitud, digamos, de miedo, de protección hacia al entorno, a las personas y a la vida, ¿ahora cómo lo vives? O sea, ¿todavía te pasa? Todavía me bajan unos pensamientos, pero lo que me pasa es que cuando estoy en una situación así, pues pienso que estoy aprendiendo, que no hay nada de que tenga que tener miedo, que no me va a pasar nada, absolutamente nada, y que lo que puedo hacer es aprovechar la situación para sacar una reflexión nueva. Si estoy con una persona, por ejemplo, que me causa todos esos pensamientos, pues pienso eso, pues a ver qué me cuenta esa persona para poder tener una reflexión nueva. Y entonces intentar enfocar mi pensamiento y así se licúa también esa emoción, así. Entonces, claro, yo antes pensaba que esa era la forma completamente normal de vivir y ahora me estoy dando cuenta que no, eso no es lo normal, es lo que me ocurre a mí. Y entonces, pues todavía siento y todavía me pasan cosas parecidas a las que me pasaban en el pasado con menos intensidad. No entender cómo funcionamos, interpretamos los cambios que nos pasan de una manera, como dices tú, mística, ¿no? Entonces, si uno siente miedo, pues le parece que hay algo amenazante afuera, cuando en realidad simplemente no está entendiendo el funcionamiento justamente de sí mismo, del cuerpo, de su emoción, de la información que recibe, ¿no? Y bueno, no vamos a profundizar en eso, en ese momento, porque son temas profundos, son temas que se requiere, digamos, una información bien estructurada y que para entender cómo funcionamos, que es la información que se da aquí en el proyecto, y nosotras lo que podemos simplemente es dar nuestra experiencia del cambio que uno ve, ¿no? Pero todavía yo me doy cuenta, no tengo las palabras para explicarlo. Me gustaría, pero no, todavía no las tengo, pero puedo entender lo que dices, ¿no? Ahora podrías comentarnos tú qué tal. ¿Cuál ves que es ese lado negativo que aprendiste a ver y a hablar? Mira, a mí me pasa algo muy parecido a ti, que es siempre he tenido como un estrés constante en toda mi vida, como una búsqueda constante, como una actividad mental de búsqueda de algo, ¿no? Por eso siempre me metía en la universidad, después me metía en cursos, me metía en la meditación, me aburría. Entonces es como una búsqueda constante, y justamente me pasaba lo mismo, que pensaba que todo el mundo era así. Pero claro, ya si puedo ver para atrás, pues nadie, por ejemplo, de mis amigos se comportaba como yo. Habrá personas que tienen ese estrés y esa búsqueda, pero cada uno es un mundo aparte, ¿no? Entonces aquí en el proyecto he empezado a ver eso como un funcionamiento, como que así funciona mi mente.
Y así funciona la mente en general. También en 2 videos atrás, por ejemplo, hemos hablado ya del proceso de resultado, ¿no? Entonces, aquí entendí, la mente funciona así. Como que siempre busco resultados. O sea, la mente se inquieta, no está en el proceso, no está en ese momento, ¿no? Justamente es el cuerpo el que vive el proceso y que hace el proceso de hacer un anillo, una joya, de hablar. Es como la mente está siempre en otro estado, buscando un resultado. Entonces yo aquí me puedo dar cuenta que mi mente siempre busca una solución a ese estrés que siento. Por eso quiero estudiar, por eso quiero entender cómo funciona la vida, cómo para sentirme bien también, como tú, pero a nivel como más mental, ¿no? De sentirme bien y de entender por fin cómo funciona la vida y estar en paz. Es un proceso también. O sea, si estamos aquí para explorar esta realidad, pues hay que explorarla, no hay un funcionamiento, solo lo que podemos estudiar es cómo somos cada uno de nosotros. Entonces, en ese aprendizaje de cómo soy yo, me doy cuenta también que baja un poco ese estrés, porque me empiezo a dar cuenta que es un mecanismo que tengo y lo puedo ver gracias al proyecto, a la información que se da aquí, lo puedo ver con más claridad, con más distancia. Y justamente como estábamos hablando, yo al haber estudiado, por ejemplo, psicología, siempre se habla del inconsciente, de que son patrones que están en el inconsciente, de las creencias, y siempre la psicología intenta, digamos, sanar, intenta modificar estos patrones, intenta buscar la causa. Y gracias a lo que aplicamos aquí, que es la ley del desdoblamiento del tiempo, pues me empecé a dar cuenta que en el día vivimos en una condición que es así. O sea, en cuanto yo me pueda esforzar en el día para intentar algo, no lo voy a entender. Porque es una condición que vives y que solo otra parte de ti, digamos que lo que en la psicología se llama inconsciente, puede acceder a esa información. Y en lo que descubrió ese científico Garnier del desdoblamiento del tiempo es que lo que aplicamos aquí, nosotros aquí simplemente aplicamos esa ley. O sea, ahora no me voy a poner a explicar cómo funciona la ley porque la he estudiado, digamos, con la información que se da aquí, pero no estoy en la posición de comentar qué es. Para quien le interesa lo puede mirar en YouTube, hay muchos videos, ¿no? Pero le puedo dar mi experiencia práctica de la aplicación. Por ejemplo, de ir a dormir y puedes darse cuenta que es en la noche en que el inconsciente actúa y ahí se pueden reestructurar cosas. Y entonces en la aplicación me doy cuenta simplemente que cada día que me despierto pues tengo como más liviandad con esa búsqueda, con ese estrés, con esa presión. Como que 2 años que llevo aquí en el proyecto ya estoy más liviana. O sea, no entiendo la vida todavía, pero estoy tranquila, ¿sabes? Puedo ver cómo el pasado se caracteriza por esa repetición, por ese automatismo, por esa reactividad, ¿no? Que tú tenías en un lado más emotivo y yo más mental, pero como una reactividad, una repetición. Y como ahora en el presente pues están dando cosas nuevas, por lo menos tenemos herramientas nuevas que son conceptos, simplemente conceptos nuevos. Por ejemplo, saber que nosotros tenemos el plano físico, el plano emocional y el plano mental. Pues son conceptos que te ayudan a entender tu ubicación y cómo funciona. Y esa herramienta pues no es que solucione las cosas. O sea, estamos en el proceso, seguramente a futuro vamos a ver otras cosas que ahora no podemos ver, pero estamos en ese desarrollo. Me di cuenta, conectando a eso de la psicología y cómo te metiste a la psicología y cuál es el enfoque, pues me acordé que justamente yo estudié naturopatía y tiene más que ver está más conectado con el misticismo, con el holístico, digamos, la forma en el que al principio seguramente no, pero ahora está más conectado, digamos, ¿no? Ese mundo, por ejemplo, los inciensos, la meditación, respiración, y digamos que en su naturaleza esas prácticas pues tienen coherencia, ¿no? Porque respirar, meditar, estar tranquilo, tiene coherencia, pero después se ha llevado en un lado más místico, ¿no? Y me doy cuenta que, claro, mi actitud cuando empecé a estudiar naturopatía era más como, por ejemplo, purificar el ambiente, de las energías, respirar profundamente para que se purificara el canal energético en el cuerpo, poner los aceites esenciales porque las esencias tienen unas propiedades, piedras naturales, porque tenía la shunguita, porque tenía que protegerme de la energía, como que estaba más en ese ámbito. Me imagino también que en todas estas disciplinas
o sea, algo de realidad hay, ¿no? Porque son, como dices tú, que la esencia tiene una propiedad, así es. Simplemente después es como uno, ¿por qué lo usa? ¿No? Sí, porque ahora, por ejemplo, si usamos una esencia, no es con esa necesidad, ¿no? De protegerse, simplemente porque, no sé, te duele la cabeza, entonces pues sabes que te duele la cabeza, entonces sabes que te va... Que la menta te va a ayudar. Que te va a ayudar, ¿no? Pero no es ya con esa necesidad, como esa... claro, con esa necesidad de protegerse. Sí, sí. Y simplemente es una manera en que pues nos hemos educado a nosotros mismos, porque la educación, la sociedad está creada para nosotros, seres humanos. Entonces, como esa constante amenaza que sentimos de la realidad, solo una incapacidad de procesar la información de la realidad, como de procesarla al revés, ¿no? Como, sí. Por ejemplo, y también, por ejemplo, estaba pensando en las diferencias. ¿Por qué? Porque tú y yo somos muy diferentes. Entonces, de cómo es difícil procesar esa diferencia. Como que uno la percibe como una amenaza. Sí. Como si el otro es así, pues a lo mejor tú te encuentras, no sé, con alguien como yo y justamente percibes eso, ¿no? Sí. Antes, en el pasado. Te encuentras con alguien como yo y percibes, no sé, la energía y tal. Porque claro, somos diferentes. Ya. Pero encuentras a otra persona como tú que te empieza a hablar también de la piedra, de la buena energía y dices, está todo bien. Sí, claro. ¿Es así? Sí. O sea, ¿lo puedes ver lo que estoy diciendo? Sí, que hay una dificultad en general de procesar la diferencia, ¿no? Con otra persona. Como que, claro, estamos tan seguros que el mundo es como nosotros, o por lo menos que es correcto como somos nosotros, que la otra parte, pues, es como que es extraña, incluso tengo que tener cuidado. No sé, yo creo que por ahí no estamos acordes, no estamos afines, mejor cada uno por su camino. Sí. Y cuando uno está más cerca de personas tan diferentes y, entre comillas, está obligado a compartir, te da más cuenta de todo este marasma de pensamiento, comportamiento. Claro, tenemos la posibilidad de ver cómo funciona ese lado negativo del que estamos hablando, ¿no? Porque estando en grupo y siendo más chicas también, pues te das cuenta de ese aspecto que tenemos a la competencia, a la envidia, a los celos, a ver quién lo hace mejor, pero justamente es un mecanismo que se activan para justamente por no saber cómo procesar esa diferencia que tenemos. Yeah. Y no saber que cada uno es muy diferente, ¿no? Sí. Me doy cuenta, ¿no? Ese defecto, esa actitud defecto de mirar siempre hacia afuera, ¿no? No tener como esa referencia interna. Entonces, con el afuera siempre hay una comparación, ¿no? Claro, construirse, digamos, esa autorreferencia de estudiarse. O sea, al final cada uno vive su vida. Sí. Por cuánto ahora nos hemos encontrado juntos, pero cada uno tiene su vida, su realidad. Entonces, como construirla como si fuera tu casa, construirla y ver qué hacer con eso, porque cada uno tiene sus potenciales que justamente están más en ese lado negativo, ¿no? Creo que hemos llegado a un buen punto. También la persona que está mirando el video se podrán identificar más en ti o más en mí, o incluso son diferentes aún seguramente. Entonces sería bueno que recibiera un comentario, ¿no? De ya quien está en un proceso parecido al nuestro, que se está empezando a dar cuenta que vive de una cierta manera y que así tal cual no es la vida, ¿no? Como que falta algo, como que tiene que haber algo más. Entonces pues sería bueno recibir un feedback de cualquier tipo, ¿no? Sí. Así que dejarnos comentarios sobre vuestra experiencia personal, dejarnos un me gusta, también pues, perdón, hago un poco de confusión, dejarnos entonces un comentario sobre vuestra experiencia personal, también qué videos queréis ver, de qué queréis que hablemos o profundicemos, y dejarnos un me gusta, suscribirse al canal y nada, pues muchas gracias por el tiempo compartido y por la conversación. Muchas gracias también. Bien.